Hola, psicología del consumidor. A continuación, va. ¿Quieres adentrarte en el mundo de la psicología del consumidor? Aprenderás por qué consumimos ciertos productos, así como las teorías y modelos explicativos que sostienen dichas conductas. La confluencia del proceso de industrialización y el desarrollo de la ciencia ha generado el surgimiento de decisiones que se dedican a analizar el mercado y el consumo. Una de ellas es la psicología del consumidor o economía conductual, una disciplina que estudia las tendencias cognitivas y emocionales con el objetivo de comprender cómo influyen en el mercado. Este campo de la psicología investiga cómo tomamos decisiones en relación a la adquisición de un producto y qué factores intervienen en el deseo de comprar y las razones que finalmente determinan la conducta de compra. A continuación te diré las principales variables psicológicas del consumidor, así como las funciones ambientales que las influencian. ¿Cómo entender al consumidor? La psicología del consumidor trata sobre el surgimiento de las necesidades de compra y los factores psicológicos y ambientales relacionados. A partir de esta disciplina se pueden también trazar una serie de estrategias enfocadas al ofrecimiento comercial de un bien de consumo. Los aspectos claves en el análisis de la conducta de consumo son los siguientes. Aspectos personales. Son las características que nos diferencian a unos de otros y nos hacen únicos. La psicología del consumidor tiene en cuenta la diversidad que puede existir en cada grupo consumidor analizado. Componentes cognitivos son ideas y pensamientos mediante los que operamos. La psicología del consumidor estudia cómo procesamos la información y cómo tomamos decisiones relativas al consumo. Elementos conductuales. La conducta del consumidor es estudiada para delinear la estrategia de acercamiento de una marca a los potenciales compradores. Aspectos sociales. Los psicólogos de esta rama investigan pautas sociológicas para encontrar estrategias de marketing a partir de la compensación de determinados comportamientos. Aspectos emocionales. Son analizados para determinar qué sentimientos genera o debe generar un producto. Estos principios en general y en conjunto delimitan la base sobre la que trabaja la psicología del consumidor. Esta base es común para cualquier producto o servicio que se pretende comercializar, ya sea un objeto o algo que no es tangible, como por ejemplo un seguro. Esta disciplina puede incluso colaborar en la promoción de estrategias comerciales para la mejora de la calidad de vida. ¿Puede darme dinero? Factores que influyen en el consumidor. La psicología del consumidor analiza la conducta de consumo, teniendo en cuenta el contexto grupal en el que la persona se desenvuelve. De esta forma, delimita diferentes tipologías de grupos en función del tipo de influencia que ejerce en el consumidor. Grupo primario. En este grupo se tiene en cuenta a la familia o entorno más cercano en el que crece cada persona. Es el grupo primario porque es en este en el que aprendemos los primeros hábitos de compra y las formas de elegir la misma. Grupo secundario. Aquí se incluyen las amistades, los compañeros de trabajo, parejas e instituciones que han formado parte de nuestra vida en algún momento. Grupo terciario. Pertenece a este grupo los medios de comunicación, los líderes sociales, los youtubers, influencers, etc. En definitiva, todos aquellos factores que influencian con los que no se ha tenido proximidad física o que pueden ser abstractos en esencia. Así, la familia define los patrones de consumo del individuo, en tanto que es a través de sus pautas y creencias que aprendemos inicialmente cómo comportarnos a la hora de consumir, sean más o menos conscientes de ello. Por otro lado, el grupo secundario también genera cierto efecto en nosotros,
que repercute en nuestro comportamiento como consumidores, sobre todo en lo que a asimilación a la norma respecta. Y el grupo terciario ejerce por último una influencia determinante, ya que generalmente es el que más marca tendencia, como por ejemplo los deportistas, cantantes, etc. Eso no me lo esperaba. Otros factores que influyen en la conducta de consumo. Ahora bien, los grupos no son los únicos factores que inciden en nosotros. Existen otras fuentes de influencia que la psicología del consumidor tiene en cuenta. Cultura. Factores tales como las tradiciones pueden generar pautas de conducta que se relacionan con nuestras necesidades de consumo. Estatus. Dado que como seres sociales que somos, intentamos acoplarnos a un grupo al que pertenecemos o queremos pertenecer. Es habitual adoptar sus dinámicas conductuales de consumo. Emociones. Mostramos reacciones psicofisiológicas definidas ante determinadas situaciones. Esto es estudiado por esta disciplina para esclarecer qué emociones se relacionan con el consumo de productos. Teniendo en cuenta todos los factores expuestos anteriormente, la psicología del consumidor puede no solo determinar las necesidades de consumo de las personas y cómo influir sobre ellas, sino también crear perfiles concretos de consumidor y ayudar con ello a marcas comerciales. Ah, caray. Eso sí me interesa. Modelos empleados en la psicología del consumidor. La psicología del consumidor se especializa en aspectos pertenecientes a diferentes áreas, como por ejemplo el marketing, la economía y la sociología. Te diré algunos de los modelos explicativos empleados. Teoría de campo. Permite que el consumo depende del entorno en el que se encuentre la persona a la hora de comprar. Modelo de aprendizaje. Los componentes de la compra serían los impulsos, los estímulos y las reacciones. Estos elementos son los que intervienen a la hora de que una persona compre algo. Modelo basado en la psicología. Defiende que compramos según nuestra moral, instintos y aspectos conscientes e inconscientes. Medio psicoanalítico, pero así es. Campo sociológico. Sugiere que compramos según nuestra cultura y grupos a los que pertenecemos. Teoría económica. Sostiene que se compra lo que resulte más rentable y se valora el beneficio que la compra traerá consigo. No hay que olvidar que nuestras decisiones de compra dependen de las necesidades que tengamos en cada momento. Así, cada uno puede priorizar según sus condiciones y deseos a la hora de comprar, aunque en muchas ocasiones se realice a partir de necesidades generadas en nosotros por interés económico. Otras veces, nuestras decisiones pueden depender de lo que está de moda. A veces, terminamos comprando algo solo porque más personas lo hacen y nos sentimos casi en el deber de adquirirlo. Eso tuvo que doler. Un ejemplo de comercialización impulsado por la psicología del consumidor. Es importante mencionar que debes construir tu presencia en los medios de comunicación social y desarrollar una estrategia para la integración en tus esfuerzos de marketing. Para ello, puedes usar las herramientas de los medios sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google, LinkedIn, etc., que son interesantes y de gran alcance. Sería bueno que tuvieras una base de SEO, Search Engine Optimization, para una eficacia mejor. Y no te olvides, la gente hablará de ti según si tú los estás escuchando a ellos o no. Debes saber lo que están diciendo, lo que necesitan. Así te ayudarán a desarrollar estrategias y tácticas para tus medios sociales, SEO y otras campañas de marketing online. Algunas ideas básicas de lugares para empezar con la creación de tu campaña y para alcanzar tus objetivos a través de los medios de comunicación social son: páginas de video como Vimeo, Vistia, YouTube, Instagram TV, etc. Sitios para compartir fotos, los listados de eventos, blogs, Twitter, Facebook,
Encontrar el nicho de las comunidades en tu industria, participar, escuchar, participar en conversaciones, compartir y ayudar. Comienza con algo pequeño y luego expándete. Eso es parte de crecer, Timmy. Para finalizar, Fatality. las teorías que podrían explicar la conducta de consumo son múltiples, pero en general defienden la existencia de muchos factores de influencia y también apoyan la noción de que comprar puede darse en ocasiones de manera inconsciente. La psicología del consumidor es, en resumidas cuentas, una ciencia que trata de describir y explicar nuestras necesidades a partir de nuestras conductas, de emociones, pensamientos y de nuestro contexto. Conocer la conducta del consumidor, como bien se sabe en el ámbito comercial, es de enorme utilidad para el posicionamiento de una marca. Son muchas las agencias que ya disponen de psicólogos especialistas para ayudarse con sus observaciones y teorías. Así que, mucho ojo con eso. Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo cómo lidiar con una persona narcisista, que está bueno. Acá abajo te dejo personalidad narcisista, que está bueno. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.